llamadas medidas de tendencia central, y otros que describen la variabilidad de sus observaciones. Entonces, esta semana voy a compartir la pantalla donde vamos a ver estos descriptores. A ver cuántos hay. 30. Cuando haya 40, vuelvo a poner el link para la asistencia. Ustedes se la pueden compartir a sus compañeros que llegaron tarde. Bueno, esta semana todavía están en procesos de inclusión, así que voy a ser un poco flexible con este tema, pero bastante sencilla, por cierto. La tarea era que escogieran los valores que tenían que escoger. Mi conexión es inestable. Hello. Hello. Buenos días, profesora. Sí, se la escucha. Sí, gracias. Entonces esto. Pero vamos a comenzar la clase y al final vemos lo de la tarea y los resultados de la tarea. Ya yo se los envié, ¿verdad? Y podemos discutir los errores si tuvieron, porque salieron bastante bien. Era de 7 puntos nada más y el promedio creo que fue un poco más de 5. Así que salieron 5 de 7 es bastante bueno. Solamente un estudiante que yo pienso que quizás tuvo problemas técnicos y no quiso hacer la tarea o no pudo hacer la tarea. Eso es lo que pienso que pudo haber pasado. Así es que vamos a comenzar, que es muy importante esta sección para el taller que van a hacer hoy. Y luego al final discutimos la tarea y cualquier otra. Bueno, ahora al comienzo podríamos ver las interrogantes que ustedes tuvieron. Aunque yo creo que se las puedo aclarar con la presentación que vamos a ver. Gracias, Gracer, por compartir el link. De nada, profe. Así que bien, vamos a ver. Comenzamos el módulo 2 hoy y lo concluimos la próxima semana. Hoy vamos a ver las medidas de tendencia central y de dispersión. Ya la próxima semana entraremos a ver las otras medidas, ¿verdad? Estos son descriptores o representaciones resumidas de un conjunto de datos, ¿sí? Las medidas de tendencia central son las que ubican, con un solo valor, me indican una característica importante de mi conjunto de datos. La media me dice cuál es el promedio de ese conjunto de datos. La mediana me ubica la posición media de ese conjunto de datos. Y la moda me indica el valor más frecuente. Entonces, aquí en la figurita, lo que tenemos. Profe, no se le escucha. Dígame. No se no oye. No se le escuchó. No se escucha. Porque, ¿qué será? Ahora sí, profe.
Ah, ya. Es que la ida y la venida de la señal. Bueno, yo decía que estas medidas para ellas usamos este de promedio, que es la de otras medidas. Pero muy poco la Profesora, no vamos a le usar, pero igual entiendo. la vamos a describir. No sé, bueno, o sea, un minuto Se escucha que está entrecortado, para profe. ver Apenas se si, entienden algunas palabras. ok, vamos a tratar de usar la data. Entonces, a ver si, a menos que sea el abanico. Ah, puede ser el abanico, pero igual. Ahora me escuchan. Hello, hello. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver, espero que se mantenga el video. Uf, tengo calor. Ahora sí. ¿Me escuchan? Deme un minuto. Debe ser que tenía el abanico muy cerca. ¿Me escuchan? Sí, profe. Profesora. Ok. ¿Pero me escuchan entrecortada o me escuchan continuo? Por ahora es continuo, profesora. Continuo, profe. Ya, ok. Vamos a ver que se mantenga así. Bien. Hablaba de las medidas de tendencia central. Realmente podemos pensar en tres tipos de medidas de tendencia central. Una es la media, que me ubica el valor promedio del conjunto de datos. Aquí en la gráfica mostramos en las abscisas los valores de los datos y en la ordenada, ¿verdad? La vertical, el número de veces que se repite un valor, ¿verdad? O también lo llamamos frecuencia, la frecuencia con que ocurren esos datos. Entonces, estas son distribuciones de valores que no son precisamente simétricas, como pueden ver. Aquí el promedio está bastante bajo. Hay datos que están muy por arriba de ese promedio, ¿verdad? Muy por arriba de ese promedio. Y pocos datos están por debajo de ese promedio. Entonces, este puede ser, la media te define el valor promedio de tu conjunto de datos. Y hay tres tipos de medias que puedo utilizar. Recuerden que media y promedio es lo mismo. ¿Estamos? Bien, la mediana lo que hace es ubicarte, te ubica el valor que se encuentra en la posición, fíjese, posición media, en donde el 50% de los valores está por debajo de ese valor de mediana y el otro 50% está por arriba. Y fíjense que para el mismo tipo de distribución, si comparas la media con la mediana, aquí la media es más baja, es por debajo de la mediana. Eso indica que estos valores presentan un sesgo, ¿verdad? Un sesgo. Más adelante definimos estos sesgos e incluso cómo lo podemos calcular. El otro valor, aquí no está en la gráfica, ¿por qué será? Este valor, algo le pasó. El otro valor que podemos ver es la moda. La moda me indica el valor más, perdón, la media estaba por acá. Lo que pasa es que los tengo, discúlpenme, lo tengo al revés. La primera gráfica indica la moda, el valor más frecuente. La segunda distribución me indica el valor de la mediana
en donde el 50% de los valores de ese conjunto están por debajo y el otro 50% por arriba. Entonces, la media se ubica un poquito, la media está influenciada por este valor extremo, así que se aleja hacia la derecha de la mediana. Si los valores extremos son muy altos, entonces eso afecta el valor central, que es la media y es el promedio. Y es una de las limitaciones que se tienen, ¿verdad? Porque cuando nosotros calculamos, así como ustedes calcularon la media la semana pasada, porque todos sabemos cómo obtener una media o un promedio, sumamos todos los valores y lo dividimos entre el número de valores. Esa media, si en ese conjunto ustedes tenían un valor extremo, muy diferente a la mayoría de los valores, entonces la media le iba a dar más alta. ¿Sí? Si tenían un extremo superior. Igual pasaría si tuvieran un valor extremo inferior, ¿verdad? Que se presenta con poca frecuencia, pero también me va a afectar esa media. ¿Sí? Así que esta es una comparación. Ahora, en estadística, para efectos prácticos, la media tiene más ventaja porque se determina con una fórmula matemática, se utiliza para determinar la media, que es sumar todos los valores y dividirlo entre el número de observación. En cambio, la moda, ustedes observaron en todos los casos se pudo ver una moda de lo que ustedes hicieron en el taller. A ver, todos obtuvieron una moda, alguno obtuvo 2 modas o 3 modas de su conjunto, de lo que vio en cada grupo. A ver quién me puede contestar. Ana Rodríguez está en sala. ¿No me escuchan? Emily está por entrar. Alicia Gutiérrez ya me ha contestado. No. Ana Solís también me ha contestado. Me falta Ana Sofía Rodríguez, que no está en sala. Angie Montilla, sí está en sala. Hello. Profesora, habla Paola Jaén. La muda se refiere al valor más elevado, ¿verdad? No el más elevado, el valor más frecuente es la moda. ¿Sí? El valor más frecuente. Exactamente. Por eso es que en esta gráfica, y yo me equivoqué al inicio, yo dije que la primera curva era la de la mediana. A ver, espérate, déjame cerrar aquí. Aquí yo lo que decía, el eje de las abscisas, que es el eje de las X, el eje horizontal, muestra los valores de sus datos. Y el eje vertical, que es el eje de las ordenadas, lo que se registra es el número de veces que se da un valor determinado. O frecuencia, número de veces o frecuencia del conjunto. Entonces la moda está representado por el valor más frecuente. ¿Sí? El valor más frecuente. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿cuántos datos tenían? Ustedes trabajaron pesos, ¿verdad? ¿Alguno trabajó peso? ¿Cuántos datos tenían de peso? Como 5 datos. 5 datos. ¿Algún valor se repitió? Sí, algunos se repetían como en algunos 2 y en otros 3 personas tenían los mismos valores. Ajá. Entonces, Paola, ¿no? Sí. ¿Eso qué significa? Las veces que se repiten, el que más se repite vendría siendo la moda. ¿Sí? Y si hay 2 valores que se repiten en igual número, estaríamos hablando de 2 modas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí, o si alguien en el conjunto de datos observó que algún valor no se repetía,
Que ningún valor, perdón, se repetía. Sí, Sí. cuando ¿Qué se hablaba de significaría? talla creo que no se repetía. No se repetía ningún valor. Quiere decir que ese conjunto no tiene moda, ¿sí? Ese conjunto no tiene moda. Entonces, el uso de la moda como un descriptor de la tendencia central de un conjunto de datos se ve afectada por el número de datos. Si el número de datos es muy bajo, vamos a encontrar situaciones en donde no se observa una moda o puede ser que los valores se repitan, varios valores se repitan más de una vez. Pero cuando el número de datos es grande, como en una población, o si sumamos los datos de todos los estudiantes de la tabla que se les dio, todos los de ese grupo, ahí sí podríamos ver con mayor claridad y se vería una moda más claramente. Entonces yo creo que esta semana ustedes van a trabajar ahora con el conjunto total, no con los 5 datos que se les dio, sino con los 40 datos. Y vamos a ver cuál es la moda, cuál es el promedio y cuál es la mediana de los 40 datos de talla, de los 40 datos de peso y así sucesivamente, de todos los valores que ustedes obtuvieron. ¿Estamos? Entonces, esa es una de las desventajas de la moda. Y por eso en estadística, particularmente si vamos a manejar muestras, que serían conjunto pequeño de datos, entonces la moda pierde utilidad. ¿Alguna pregunta ahí? Bien, la mediana es la que se encuentra en el punto medio. Profe, disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo, cuando la moda pierde utilidad? Por favor. Para cuando tienes un conjunto pequeño de datos, como típicamente te ocurriría con una media, con una muestra, ¿sí? Recuerde que la semana pasada hablamos de muestra y universo, muestra y población. Población es un conjunto grande, muchas veces infinito, ¿verdad? O puede ser finito, pero es un conjunto grande de datos. Bueno, también se puede dar, dependiendo de cómo tú describas tus datos, pueden ser, la población puede ser un conjunto pequeño, ¿verdad? Eso lo expliqué la semana pasada. Ahora, cuando tú vas a ubicar la moda, que es el valor que más se repite, si tú estás trabajando con una muestra pequeña, existe la probabilidad de que no encuentres una moda o de que encuentres dos modas, ¿sí? Y la probabilidad de que encuentre una sola moda también existe, pero está más reducida, ¿sí? Porque la muestra es pequeña. La moda tiene utilidad cuando tienes un conjunto grande de datos, ¿sí? Y es el valor más frecuente. Gracias. Al final de esta sección veremos la relación que hay con la moda, la mediana y la media. En cuanto a las definiciones, la media, ustedes la saben calcular. Vamos a usar X barra como estadígrafo, es decir, el descriptor de una muestra. Estadígrafo es el descriptor de una muestra. Y vamos a usar la letra mu como parámetro estadístico, que es el descriptor de la población. ¿Estamos? Entonces, pero la fórmula es exactamente la misma. La suma de los datos, ustedes conocen este signo, sumatoria de X entre N, que es el número, normalmente para muestras usamos N minúscula. Y para población usamos N mayúscula, que es el número de datos. Pero la fórmula, como pueden ver, es exactamente igual para muestra y población, ¿sí? Ya dijimos que es la moda, el valor de mayor frecuencia y las limitaciones que tiene, la acabo de explicar. Y la mediana, ¿qué podemos decir de la mediana? En la diapositiva anterior
vimos que la mediana es el valor que se ubica en la posición media de tu conjunto de datos. ¿Sí? ¿Cómo calculas la posición media? Bueno, si tienes un número impar de datos, tú divides eso entre, creo que había una presentación en video que yo les dejé ahí en la web, cómo obtener la mediana o la posición, mejor dicho, de la mediana si tu número de datos es par o es impar, ¿sí? Así que sigan esa descripción, no los quiero confundir, pero váyanse a en la lista de referencias que les di, la referencia en la web, está la descripción de cómo obtener el valor, la posición de la mediana. Una vez ubicas la posición, entonces ves qué valor ocupa esa posición, ¿sí? La mediana es el valor que se encuentra en la posición media. Ahora, para hacer eso, tienes que ordenar los datos, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, para ubicar el valor de la mediana. Y eso es, bueno, con una muestra pequeña es relativamente fácil de hacer, pero con una muestra grande entonces se me complica el asunto. Dígame. Me escucha, se me dijo, se ordenan, primero es de mayor a menor. O de menor a mayor, cualquiera de las dos. Todo depende de, por ejemplo, si consideras tu distribución de datos, entonces este es el valor menor y este es el valor mayor. Si lo ordenas al revés, lo que te sacaría es una distribución que es imagen en el espejo de esta, ¿sí? Así que puedes ordenarla. Normalmente es de menor a mayor, así como el rango generalmente lo pongo de menor valor al mayor valor. La misma cosa, lo usual sería de menor a mayor, pero puede hacerse al revés, de mayor a menor. ¿Sí? Así que lo que requiere es eso y determinar cuál es la posición media. Ahora, la media geométrica es un poquito más complicada en su fórmula. Esta se representa por la letra G y es la raíz enésima del producto de todos los números. O sea que yo tengo que multiplicar todos los números. Este es el símbolo del producto, ¿verdad? De todos estos números, de la letra griega. Y entonces saco la raíz cuadrada. Si tengo 5 valores, entonces es la raíz quinta. Así que, ¿para qué sirve? Esta media geométrica se recomienda para datos de progresión geométrica, para promediar razones, frecuencia absoluta, interés compuesto, números e índices. Así que no la vamos a usar mucho en este curso, porque lo que vamos a trabajar es con datos cuantitativos continuos, pero no vamos a hacer progresiones geométricas. Eso quizás se puede hacer útil, por ejemplo, en epidemiología, pero es más útil por los ingenieros, pero puede ser útil en epidemiología, en donde aquí estamos viendo una progresión de los casos que pudiera ser geométrica o no. Para un conjunto de números positivos es siempre menor o igual a la media, si los números son positivos. Es menor o igual a la media. Entonces podemos usar la media aritmética. Fíjense que yo uso la palabra media, también la uso a veces promedio y en ocasiones, como aquí, la media aritmética. Entonces ustedes van a encontrar esto en la web con la media o promedio. Se puede describir con cualquiera de estas palabras. O sería bueno que si se tiene duda, hay que ver cómo se calcula. Por ejemplo, en el manual de su calculadora, que es lo que ellos llaman media, y cómo la calculan. Y van a ver que estamos hablando de lo mismo, de lo que teníamos aquí.
La calculadora te dice que suma todos los valores y lo divide entre el número de observaciones. Ese es tu promedio, tu media aritmética, como quieras. ¿Sí? Tengo 2 chats. No, no tengo nada. No. Ok. Así que no le vamos a prestar mucha atención. La media ponderada sí, pero eso es algo que ustedes quizás sin percatarse hacen continuamente. Cuando termina el curso, ustedes tienen que sacar su promedio final. ¿Y cómo lo sacan? ¿Verdad? Aquí hay un ejemplo de cómo lo sacas. Si los parciales tienen un peso o una ponderación de 35%, el taller 25% y el semestral 40%. Entonces, el promedio de tus parciales es de 75, pero para sacar tu promedio final, tú multiplicas 75 por el peso o la ponderación. Aquí, obviamente, cuando tú vas a trabajar un decimal, siempre lo expresas un porcentaje, siempre lo expresas en forma decimal o usas 35 entre 100. Que es lo mismo que expresarlo en forma decimal. Y ahí sacas cuál es el valor, ¿verdad? Ponderado de tus parciales. Son 26 puntos. El valor ponderado de tus talleres, que sacaste 80, es de 20 puntos. El valor ponderado de tu semestral, que ahí te caíste un poco, el promedio de tu semestral, la nota que obtuviste fue 65, fue la nota más baja de estas tres, pero al hacer la ponderación te sale 26 y al sumar todos estos te sale 72. O sea, que tuviste un pequeño resbalón en el semestral, pero si mantuviste un buen taller y buenas notas en parciales y talleres, ese resbalón no te hace perder el curso, porque tu promedio final va a ser 72. Ahora, generalmente la nota de sus talleres es más alta que la de los parciales, pero si esta nota de parciales, si este promedio no es igual a una C, 71 o más, no van a tener derecho a hacer rehabilitación. Aunque tengan 100% de taller, pero se cayeron dramáticamente en picada en el semestral. El semestral fue la causa de tu fracaso, pero fue tu nota más baja, pero la causa de tu fracaso quizás fueron los parciales y no el semestral. Y así es como yo determino quién tiene o no derecho a hacer una rehabilitación, que también la llaman, no sé, hay muchos nuevos reglamentos. Ya yo estoy perdiendo el hilo de estos nuevos reglamentos. Pero eso es lo que es la media ponderada. Así que esta la dejan para el final del semestre, ustedes la van a sacar. Ahora, también la podemos usar aquí. Por ejemplo, hay una técnica en la industria farmacéutica en donde hay que obtener partículas de cierto diámetro, ¿verdad? Se tienen que obtener que las partículas, en la formulación, las partículas de la sustancia activa tienen que tener un cierto diámetro en promedio. Entonces, la técnica consiste en cernir con diferentes tamaños de malla un peso determinado del material. Y luego se mide, se pesa las partículas que atravesaron cada una de las mallas, ¿verdad? Y como se conoce el peso total, entonces se puede determinar este valor W, que es el peso o la constante para cada tamaño de partícula. Y con esa constante se multiplica por el tamaño de la partícula y se obtiene el peso, el diámetro promedio de partículas. O sea que sí es una técnica que pueden usar, que usamos de hecho en lo que es tecnología farmacéutica. La utilizamos.
usar medias ponderadas. También cuando veamos lo que es datos agrupados, la fórmula es la misma, ¿verdad? Donde W sería la frecuencia, el número de veces que se repite un valor, ¿verdad? O sí, un valor en un grupo. Y X es la marca, en el caso del valor medio del grupo. Aquí está la comparación entre cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Pero de los tres, la moda para muestras pequeñas tiene poca utilidad y para muestras grandes la usamos como un punto de referencia. Para el cálculo estadístico usamos entonces la media, ¿sí? El único problema de la media es que si un solo valor, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos de peso en donde la gran mayoría, digamos 4 de los 5 tienen un peso alrededor de 100 libras, es bajo, serían personas delgadas, 150 libras, pero hay un individuo que pesa 250 libras. ¿Qué pasa? El promedio de ese conjunto se me dispara hacia arriba por un individuo que pesó un valor muy diferente de la mayoría. ¿Sí? Y esa es la limitación que tiene la media, pero eso se puede corregir en el análisis estadístico. La mediana sí no es afectada por esos valores extremos como la media. Su único problema es que tenemos que organizar los datos. Y si estamos hablando de muestras pequeñas de 5 a 10 datos, eso no sería ningún problema. Pero cuando hablamos de 100 datos, entonces ahí sí tenemos un problema de ordenar. O sea, es tedioso, no es que hay un problema, es tedioso. Entonces, en estadística, ese tipo de cosas. Y está sujeto a mucho error, porque cuando uno está ordenando, a veces si no presta mucha atención, ordena más los valores. Afortunadamente tenemos los software de las computadoras que te hacen ese trabajo. Sin error. Aquí podemos ver media, mediana y moda, ¿verdad? Cuando la distribución de los datos es simétrica, como en la primera gráfica, recuerden que el eje horizontal son los valores y el eje vertical son la frecuencia o el número de veces que se repiten estos valores. Así que los valores extremos, ya sea a la derecha o a la izquierda, se presentan muy pocas veces. Entonces, en este caso, cuando la distribución es simétrica, la moda, que es el valor más frecuente, también es igual a la mediana, o mejor dicho, la mediana es igual a la moda. Y la media también va a ser igual a la moda en una distribución simétrica. Y entonces nosotros queremos asumir una distribución simétrica en el análisis estadístico. Y esto se puede verificar si este supuesto es válido o no es válido. Cuando hay sesgo, como le mostré en el caso la semana pasada, de los disparos al tiro al blanco, si estaban todos por arriba, podía ser buena precisión, pero baja exactitud. Cuando hay sesgo, lo que vamos a observar es esta tendencia. Si el sesgo es positivo, ¿qué significa que es positivo? Que hay valores muy altos. Ven cómo la distribución se mueve hacia los valores altos, que se alejan de la moda. La moda es el valor de mayor frecuencia, pero estos valores de aquí se alejan mucho de la moda. Eso hace que la mediana se aleje hacia la derecha de la moda, sea mayor que la moda, y la media o promedio sea mayor que la mediana. Y con esto se puede medir, dependiendo de mi descriptor de variabilidad, se puede medir el sesgo.
en una distribución de datos. Cuando el sesgo es negativo, entonces lo contrario ocurre, hay valores muy por debajo de la moda. El punto de referencia es la moda, el valor más frecuente. Pero entonces aquí voy a tener que la mediana es menor que la moda. Y la media es menor que la mediana. Y así se va la distribución de los datos individuales. Profe, en este caso siempre se inicia con la moda. La moda es el punto de referencia, sí. Exactamente. Porque debería ser el mejor valor de tendencia central, es el valor que más se repite. Así que eso tiene algo de lógica, ¿verdad? De que usemos la moda como punto de referencia, pero esa moda se ve cuando mi conjunto de datos es grande, en donde yo puedo hacer esta construcción, construir esta gráfica de frecuencia versus valor. Entonces ahí, mi punto de referencia sería la moda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién fue que hizo la pregunta para anotarle? Que fue muy buena, por cierto. Luz Vargas. ¿Ah? Luz Vargas. Ok. Así. Bueno, ¿hay alguien más que quiera aclarar algún concepto? Ok. Las medidas de dispersión ahora. Rango es la medida más sencilla y fácil de determinar de dispersión. Por eso es que en el taller 1 le pedimos que mostraran el rango o que determinaran el rango. Rango es, por definición, la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. Pero también se puede describir el rango indicando el valor más bajo y el valor más alto. O sea que no siempre se tiene que restar, se puede solamente poner. Yo puedo decir, por ejemplo, que el rango en mi conjunto de datos de peso iba de 100 a 200. O puedo decir que mi rango es de 100, sería 200 menos 100, ¿sí? Pero es el valor más sencillo de determinar. La desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación son las otras medidas de dispersión que vamos a explicar ahora. Aquí en esta gráfica era solamente para indicar, estos son histogramas en donde yo coloco, agrupo mis datos, aquí como lo ven, estas barras aquí, es que estoy agrupando datos entre este valor y este valor. Cada grupo tiene un valor inferior y un valor superior, ¿verdad? Y grafico en el eje, esto que llamamos densidad es lo mismo que frecuencia o es lo mismo que el número de veces que se repiten los datos, ¿sí? Así que aquí tenemos una curva azul, ¿verdad? Que muestra un rango que va desde este punto hasta este punto. Este sería la amplitud. Y si tú la comparas con la anterior, con la roja, tú vas a ver que la roja tiene una mayor amplitud. Entonces, ¿qué podemos decir al ver esta comparación? Solo en rango, podemos decir que la curva roja, la distribución de los puntos rojos, ¿verdad? Tiene mayor dispersión porque el rango es mayor, ¿verdad? Eso lo podemos decir. Ahí calculamos el rango cuando se trata del mismo tipo de valores que podemos sobreponer en una misma gráfica. Y decimos que el azul tiene menor dispersión, ¿sí? Ahora, dispersión es sinónimo de variabilidad. Entonces, la curva azul tiene menor variabilidad porque su rango es menor. Y la roja tiene mayor variabilidad porque su rango es mayor. Pero también vamos a calcular la desviación estándar y la media, que son los valores que se ponen acá. Eso lo veremos ahora. Y aquí
¿Qué es lo que tengo acá? El peso. Esta gráfica de peso versus estatura. Ah, ya. Bueno, eso es cuando tenemos una variable, tenemos relación entre dos variables. La relación es de peso-estatura. Esto lo podríamos hacer, pero lo analizaríamos más adelante cuando veamos regresión lineal o coeficiente de correlación. Pero gráficamente se ve que hay una dispersión, ¿verdad? Entre peso y la relación de peso a estatura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para esta misma estatura tengo todos estos pesos, ¿verdad? Y para un peso determinado, aquí estos, tengo todas estas estaturas. Entonces, esto lo que te muestra es variabilidad en los datos, ¿sí? Pero este es un caso específico en donde estoy viendo es una relación entre una y otra variable. Aquí estamos viendo en la primera, la superior de la parte izquierda, derecha, lo que estamos viendo es una comparación del mismo tipo de datos y no una relación entre ellos. Y podríamos también ver peso y estatura, que es lo que ustedes vieron. Quizás la relación de estatura tiene esta dispersión con menos variabilidad que la de peso, pero no la estamos relacionando unas con otras, ¿ok? Así que eso es otra cosa que agregamos, creo, en el taller número 2. Que ustedes comparan ahora para el conjunto de los 20, porque van a trabajar con 20 datos, que es el grupo de su taller. Deben haber 20 estudiantes. Entonces ven cómo se compara el rango, porque todavía no van a hacer la gráfica, pero el rango de los pesos versus el rango de las estaturas. Y de los otros descriptores que vamos a ver. Ahí está lo que es el rango, cómo se... Ahora, en estadística, en el análisis estadístico, calculamos el intervalo de confianza, que es el rango que presenta ya sea el 90% de los valores o el 95% de los valores, porque no siempre vamos a considerar el 100%. Por ejemplo, en este caso, el 95% de confianza sería el área, el área 95% que representa estos valores. Entonces, ponemos el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Consideramos que estos extremos no son significativamente importantes, ¿verdad? Estos extremos, ya sea el inferior y el superior, y consideramos como valores válidos lo que está dentro del área de esta distribución, el área, un área del 95%. Ahí sí vemos el rango, una utilidad del rango cuando se usa como una gráfica de control. Que yo determino cuál es mi intervalo de confianza para el peso, digamos, de la sustancia activa. Entonces no debe pesar, o de las tabletas, no debe pesar más de 110 ni menos de 90. Ese es mi intervalo de confianza. ¿Y cómo yo determino eso? Con un análisis estadístico de la distribución de frecuencia. La desviación media es sacar el promedio de las desviaciones realmente. No tiene mucha utilidad en el análisis estadístico. Lo que tú haces es que el valor absoluto de la diferencia entre cada valor y el promedio lo divides entre el número de observaciones. Pero eso no tiene mucha utilidad porque estás ignorando los signos, ¿verdad? Y solamente estás considerando, casi ignorando los signos, las variaciones positivas. Entonces no tiene mucha utilidad. Pero cuando tú calculas
el cuadrado de esas diferencias, ya ahí sí, si la diferencia es negativa, la elevas al cuadrado y te da un valor positivo, ¿verdad? Así que tú le estás dando ahí peso tanto a las diferencias negativas o igual peso a las diferencias negativas que a las positivas. La diferencia entre el valor y el promedio. En el caso de la población, el promedio es mu y n es el número total de datos. Así que la varianza, que es lo que vemos aquí, es el promedio del cuadrado de las desviaciones con respecto a la media. El cuadrado de las desviaciones con respecto a la media, obviamente. Y ese es el promedio, esa es la varianza. Es útil en estadística porque tiene propiedades aditivas y yo puedo obtener la fuente de variación y ubicar la varianza de cada fuente de variación, que es lo que yo voy a ir sumando. Pero su principal ventaja es que le da el peso correspondiente a cada dato, incluso si son valores muy pequeños o valores muy grandes. Y en ese sentido es de utilidad en el análisis estadístico. ¿Cuál es su limitación? De que este descriptor me da un valor con unidades que son el cuadrado de las unidades de mis datos. O sea, si yo tengo mis datos en libras, la varianza me va a dar en libras al cuadrado. Si mis unidades de mis datos en estatura es centímetros, la varianza me va a dar en centímetros al cuadrado. Entonces, cuando tú tienes esa variabilidad expresada en una unidad diferente, porque al hacerla al cuadrado sería diferente de la unidad de tus datos, entonces te hace difícil hacer la representación, porque yo como voy a decir que el peso promedio es de 100 libras más o menos, porque es la variabilidad, entonces sería más o menos 10 libras al cuadrado. No tiene sentido. ¿Sí? Bien, aquí tenemos la fórmula para la población y la fórmula para la muestra. En el caso de la muestra, la varianza es el promedio del cuadrado de las desviaciones, pero el promedio, para sacar ese promedio, se divide la suma de estos cuadrados entre n-1. ¿Y qué es n-1? En estadística, n-1 son los grados de libertad. Pero ¿por qué se divide entre n-1? Se divide entre n, el número de datos, menos 1, porque se puede determinar en forma independiente n-1 diferencias, n-1 desviaciones. Si tengo 10 datos, puedo determinar en forma independiente 9 diferencias, porque la décima es el resultado de la suma de todas las diferencias menos la diferencia total, o la diferencia total menos la suma de todas esas 9 diferencias. Entonces, para evitar un sesgo en el valor de la varianza, entonces se utiliza, son los grados de libertad o n-1 unidades en el denominador, a diferencia de la población que se utiliza todas. Y de hecho, cuando yo veo muestras grandes, muy grandes, más de 30, yo puedo usar todas los valores n, porque serían muestras grandes de población. Y la diferencia entre dividirlo entre 30 y dividirlo entre 29 sería una diferencia de 1.3%. Entonces, por razones prácticas, yo para muestras grandes puedo usar el número total. Sin embargo, esta diferencia de 1.3% se suma, es un error que se va sumando a todos los otros errores que pueden haber en la determinación.
En ese sentido, si la muestra es grande o pequeña, utilicemos en el denominador de la varianza n-1, ya sea que sea una muestra de 30, de 50 o de más. Y esto ustedes lo podrán corroborar porque su calculadora le permite calcular la varianza de la población o la desviación estándar que vamos a ver, de la población o la de la muestra. Ustedes tienen que saber cuál es la que están obteniendo de su calculadora. En términos generales, entonces, la varianza de la muestra sería igual a la suma de cuadrados, que es el cuadrado de las diferencias. Valor individual, valor I menos promedio, entre los grados de libertad. Ese n-1 se define como grados de libertad en estadística. No es solamente decir que se divide entre grados de libertad, es que en estadística n-1 es el número de determinaciones que se puede hacer en forma independiente. Bien, aquí abajo yo les puse la fórmula que usábamos antes de tener la calculadora o antes de usar los software de computadora, porque usábamos esta fórmula. Esto es lo que llamamos la fórmula de trabajo. En lugar de calcular las diferencias, que algunas pueden ser muy grandes, muy pequeñas, y elevarlas al cuadrado, entonces usamos esta transformación matemática de la suma de cuadrados, que es elevar al cuadrado todas las observaciones y sumarlas menos el total de las observaciones al cuadrado lo divido entre n, entre el número total de observaciones. Esto es mi suma de cuadrados. Pero ahora yo se las pongo porque algunas calculadoras puede ser que le digan que esta es la fórmula que están usando, pero realmente ya no tenemos que hacer ni esto, sacar la suma de todas las desviaciones, ni sacar la suma de cuadrados, porque ahora ustedes tienen su calculadora. Bien, pero ¿qué les da la calculadora? La calculadora no les da la varianza, le da la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. Y es la solución para presentar o resumir mis datos en términos de un promedio más su variabilidad. La variabilidad no del promedio, sino de los datos. Entonces yo represento mis datos como un promedio más o menos la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Vuelvo a decir, es la raíz cuadrada de la varianza. Y por lo tanto, su fórmula debe ser esta para la población y esta para la muestra. Y si vamos a usar suma de cuadrados, podríamos usarla así, ¿verdad? Pero nuevamente, como les digo, la calculadora se los da. Lo que ustedes tienen que ver es si la calculadora, el valor que ustedes están pidiendo de desviación estándar es sigma, que sería de la población, ¿verdad? ¿Y cómo lo saben? Porque ven la fórmula que usa la calculadora para darle esa desviación estándar. Pues S, la de la muestra. Y eso se lo deben especificar. Por ejemplo, en mi calculadora, ustedes búsquenlo ahí en su calculadora cuando hacen la estadística, como hicieron la semana pasada, y ustedes van a buscar en la mía 3 más 6 más 5 más 4. 2, 3, 6, 5, 4. Ahora le voy a pedir la estadística. Y le voy a pedir la variabilidad, que es el 4. A mí me sale que el promedio me lo identifica como X barra,
me sale que la varianza de la población me las identifica como sigma X y la varianza de la muestra como SX. Las calculadoras pueden variar, así que, ¿cómo se le indica a usted, Emily? ¿Cómo le indica su calculadora que está, que la obtención de la desviación estándar de la muestra, que sería S? Mi calculadora afortunadamente me usa S, así que yo no tengo problemas, pero yo sé que no todas las calculadoras se la identifica así. Algunas se la identifica como sigma, subbarra, no, sigma X, desviación estándar de la muestra. Profesora, disculpe, es que se me quedó mi calculadora. Ya, De verdad que disculpe. pero tienen que traer la calculadora en todas las clases. ¿Ah? Sí, profe, disculpe. Bueno, ¿alguien quiere conversar con nosotros o decirnos qué es lo que tienen? A ver, alguien que haya traído su calculadora. Hay un grupo que tiene el taller ahora en la tarde. Nadie trajo su calculadora. Por eso es que digo, si no están prestando atención y trabajando conmigo, entonces ya cuando van a la otra sección, entonces quieren que yo les repita todo lo que dije. No puede ser. Lo dejo hasta ahí. Bien. Profesora, Otra medida, dígame. a mí me sale una con SX. SX, así me sale a mí. Perfecto. ¿A alguien le sale algo diferente que SX? S siempre que es de la muestra, pero a algunos les sale sigma X. Tengan solo cuidado con eso, porque si yo les pido en un examen o para calcular esta otra medida, la desviación estándar, y se trata de una muestra, y yo les indico es una muestra, no una población, entonces le estoy pidiendo S. Pero si yo le digo la población es de 10 individuos que tienen esta condición en este momento, y entonces lo que tienen que calcular es la desviación estándar como sigma. ¿Sí? Esa es la desviación estándar. Y las calculadoras, hasta donde yo sé, ninguna le calcula directamente la varianza. Ustedes para obtener la varianza tienen que elevar al cuadrado esa desviación estándar. Pero eso está bien porque realmente la varianza no es lo que vamos a usar. Vamos a usar la desviación estándar. Se me pasó a hablarle de esto porque estaba un poco disgustada con ustedes, que no tienen sus calculadoras a mano. La principal ventaja de la desviación estándar es que tiene las mismas unidades que los datos. Así que si yo digo que mi promedio de peso es de 100 libras más o menos 10 libras, estoy hablando de la desviación estándar. ¿Sí? Pero si yo digo que es más o menos 10 libras al cuadrado, entonces tengo es la varianza y no tiene sentido. 100 más o menos 10 sería de 90 hasta 110. ¿Sí? Ese sería un rango. ¿Sí? Y normalmente en forma descriptiva, matemática, se presenta, se resumen los datos así, con una medida de tendencia central que va a ser la media y con una medida de dispersión que va a ser principalmente la desviación estándar, ¿sí? En la mayoría de los casos va a ser la desviación estándar. Pero cuando yo, sí, dígame. Cuando es muestra es S solito. S. O puede ser SX, porque a mí me sale SX. S. A mí también, profe. SX. Y cuando es población, entonces, ¿qué sería? ¿Qué te sale ahí? ¿Qué es lo otro que te sale? Te sale sigma. Sigma X. Voy a buscarlo en modo estático. A mí me sale N
que es el número de datos, N minúscula. 2, me sale X barra, el promedio. El 3, me sale sigma X. Esa sería la desviación estándar poblacional. Y el cuarto es SX, que es la desviación estándar de la muestra. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con una muestra, entonces yo le tengo que pedir el 4, que es la desviación estándar de la muestra. ¿Sí? Si los datos que tengo con los que estoy trabajando son de una población, aunque sea pequeña, pero es de una población, entonces tendría que pedirle sigma X, que sería la opción 3. ¿Sí? Eso es en mi calculadora, que es una Casio FX 300. Yo no sé cómo es en la de ustedes, pero ustedes son los que tienen que saber cómo es, para poder distinguir cuándo le está dando o cuándo, cuál tienen que pedir, desviación estándar de muestra o desviación estándar de población. Recuerden que estos instrumentos no son los que tienen error, los errores los cometen ustedes al introducir los datos y al pedirle la respuesta equivocada. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya lo pudieron ver? Es importantísimo que vean la diferencia entre las dos. Ok. En su calculadora. Profesora. Sí, dígame. Y me sale sigma X. ¿Qué te sale? Me sale N X barra, que es promedio, SX, que significaría la muestra, y cuando es sigma X, ¿qué sería, profesora? ¿Pero qué te sale? ¿Qué otra cosa te sale? Me sale... Te sale 3 opciones. No puede ser. 4. Profe, ¿Cuál es la cuarta? Profe, ¿le puedo mostrar lo que sale en mi calculadora? Sí, déjame entonces ver uso de pantalla. Varios participantes pueden compartir en forma simultánea. O sea, ahí vamos a ver. A ver, ¿puedes ponerlo de tu calculadora para ver qué te sale? Es que lo puse en el video, digo, en la cámara. Ah, ya, ahora sí. Ok, esa te sale 3 nada más. X sigma N es la de la población, ¿sí? Porque lo que está haciendo es, pónmela de nuevo, please, Mabeli Quiñones. Si todos están viendo el de Mabeli, yo no lo puedo ver. Esa es otra compañera, yo todavía no se la estoy mostrando, ahorita yo le muestro. No, Grace. Grace, sí. Ok, Grace. Nada más ver eso ahí. La opción 3 es la de la muestra. Esa es X sigma n-1, porque te está diciendo que estás dividiendo entre n-1. Así que esta es tu desviación estándar de la muestra. X sigma n es tu desviación estándar poblacional, porque está dividiendo, la suma de cuadrados la está dividiendo entre n. Así que sí, muy bien que hayas presentado ese. ¿Qué modelo es ese? No sé. Pero para que vean que hay diferentes formas, ¿verdad? De verlo. Profe, le voy a mostrar la mía. Ok, a ver. Uy, no veo. Esa parece como la mía. Esta es igualita a la mía. N tiene promedio, que es la opción 2. La opción 3 es la desviación estándar de la población. Y la 4 es la desviación estándar de la muestra. Esa es FX. Ah, esa es la 82GX. Pero esa así me la muestra la mía. Y a tus datos ahí bueno, no sé cómo es. Pero está bien. ¿Quién tiene algo diferente a las dos que hemos presentado? Mabeli Quiñones fue la que me presentó, ¿verdad? Y Gracer. Entonces, profesora, cuando es sigma X, sería estándar de la población. Y No, cuando no. Si te pone, como a ti te puso, la mía pone así, sigma X es de la población. Sí, correcto.
Estaba pensando en la de la otra chica. Y cuando es SX es estándar de la muestra. Exacto, desviación estándar de la muestra. Ese es lo que usamos para como descriptor de muestra. Y sigma es el parámetro poblacional. ¿Sí? Ahora, en la última que me presentó, creo que fue Mabeli. ¿Quién fue en la que me presentó la última? Vean la diferencia. La de ella le sale, te indica entre qué valor divide la suma de cuadrados, o la divide entre n es de la población. Si la divide entre n-1 es la de la muestra. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra? Era la de Mabeli, ¿verdad? Creo que sí. ¿Alguien tiene otra calculadora que le dé otra cosa? ¿No? Entonces ahora sí vamos a compartir. Yo lo voy a dejar en varios participantes por si acaso se da de nuevo la otra. Ok. Ya aclaramos eso con su calculadora. Ahora, otra medida de dispersión que sí es bastante útil, particularmente cuando queremos comparar la variabilidad entre una serie de datos y otra serie de datos. Este es el coeficiente de variación. Se define, ok, ya, ¿me escucharon? En cuanto a la medida de dispersión, cuando queremos comparar la variabilidad entre un conjunto de datos y otro conjunto de datos que pueden ser muy diferentes, por ejemplo, quiero comparar la variabilidad en peso y la variabilidad en estatura, ¿verdad? Entonces debemos usar el coeficiente de variación. Este se define como la desviación estándar relativa con respecto a la media. Y aquí tienen la fórmula. ¿Qué es lo que hago? Divido la desviación estándar de la muestra entre el promedio de la muestra. Si fuera población sería sigma entre mu, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo como muestra. ¿Qué te permite eso? Por ejemplo, en esta gráfica que le habíamos presentado anteriormente, tenemos que la curva azul representa la distribución de los valores de estatura. Bueno, en este caso no se trata de estatura. Se trata de un conjunto de datos, esta distribución de valores, que ya analizamos que por rango la curva azul tiene una menor variabilidad porque su rango es menor que el de la curva roja. ¿Sí? Si restamos el valor más alto del más bajo, la variabilidad de la roja es mucho mayor que la variabilidad del azul. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, aquí no me sale. Pero bueno, lo podemos dividir. Ambos tienen un promedio bastante parecido. El azul tiene un promedio, una media de 599.5 y la roja un promedio de 600.2. Así que los dos promedios son bastante parecidos. La desviación estándar del azul es 0.662 para redondear. Y la desviación estándar de la roja es de 1,87. Yo aquí ya estoy viendo que la roja por desviación estándar tiene mayor variabilidad que el azul. ¿Sí? Pero calculen, dividan esa desviación estándar, ¿verdad? 0.6193 entre este promedio y me lo multiplican por 100, me dan ese valor. Y también me dividen 1.874 entre 600 y me dan ese valor. Lo multiplican por 100 para expresarlo en porcentaje. La primera
la de arriba, la azul, me da 0.10%. ¿Ok? Redondeando, obviamente. Y la roja, Punto 31, profesora. sí, 0.31%. Entonces, la variabilidad te permite comparar, sin ver los valores absolutos de desviación estándar, te permite comparar la variabilidad, así como el rango, y así como la desviación estándar, pero aquí lo hacemos en forma porcentual, ¿sí? Es como decir, mi peso es de 100 con una desviación estándar de 10. Quiere decir que mi coeficiente de variación es de 10%, ¿cierto? Estoy usando números sencillos, ¿ok? Estamos. Sería 10 entre 100 por 100 me da 10% coeficiente de variación, ¿sí? Ahora, mi estatura promedio en mi grupo es de 1.5 metros, con una desviación estándar de 0.5. La desviación estándar en estatura es menor que la desviación estándar en peso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí. Voy a asumir que sí. De 10, ahora en estatura es de 0.5. Pero ¿cuál es el coeficiente de variación de estatura? Sería 0.5 entre 1.5 por 100. ¿Cuánto les da eso? Ahí lo habré hecho bien, el ejemplo. 0.5 entre 1.5 por 100. ¿Cuánto les dio? 33.3, profe. 33. Entonces ahí ven que cuando los promedios son muy diferentes debido a la naturaleza de los datos o debido a la variabilidad de los grupos, ¿verdad? Para comparar la variabilidad, estoy hablando, entre uno y otro, usamos el coeficiente de variación, que expresa mi variabilidad en forma porcentual. Y por eso es que cuando yo quiero comparar, cuando yo les pregunto cuál de los dos grupos tiene mayor variabilidad, ustedes no me deben decir que el que tiene mayor desviación estándar, porque no siempre va a ser así. Va a depender de el promedio, la magnitud del promedio, o yo les puedo decir dónde se muestra mayor variabilidad, en peso o en estatura. Entonces ustedes ahí me pueden decir, bueno, en estatura, pongamos, si ese fuera el caso. ¿Sí? Si ese fuera el caso. Así que ahí lo comparamos. Bien, aquí tenemos, miren, precisión y exactitud. Wow, todavía tenemos tiempo. Habíamos dicho que la precisión era la cercanía de los valores entre sí. ¿Y cómo yo determino la precisión? Pues necesito utilizar una medida de dispersión porque es la cercanía de los valores entre sí. ¿Y cuál es la medida de dispersión que yo voy a usar para calcular la precisión en forma porcentual? Sería el coeficiente de variación, ¿sí? Entonces, mi precisión sería 100 menos el coeficiente de variación expresado en porcentaje. Eso me da la precisión en porcentaje, ¿sí? La exactitud, ¿qué era la exactitud? La cercanía de los valores al valor verdadero, ¿sí? Así que yo necesito para determinar la exactitud una medida del valor
más frecuente, el valor verdadero, el valor teórico, ¿verdad? O el promedio de la población. ¿Sí? Esta fórmula utiliza el promedio poblacional, que es mu. También consideren que puede ser un valor teórico. Mu es el valor teórico. ¿Sí? Esta es una de las formas de calcular la exactitud. Esta fórmula es válida cuando el promedio es mayor que el valor verdadero. Si el promedio fuera menor que el valor verdadero, sencillamente dividimos el promedio entre el valor verdadero y ya tenemos. Y lo multiplicamos por 100, obviamente. Debí ponerle esa fórmula ahí al lado para ver si la puse, no. Pero divides el promedio entre el valor verdadero y lo multiplicas por 100 y eso te va a dar la exactitud. Eso es si el promedio fuera menor que el valor verdadero, o sea que X barra sea menor que mu. Pero si X barra es mayor que el valor verdadero, entonces tienen que calcular la diferencia absoluta entre el promedio de tu muestra y el valor verdadero, lo normalizas entre el valor verdadero, esto se le resta 1 y se le multiplica por 100. Así que esas son las dos fórmulas que ustedes pueden emplear. Ahora, explicaciones. Pongamos que las especificaciones de una serie de pipetas volumétricas, pipetas de precisión o micropipetas, me dice que la de 100 microlitros es de 100 microlitros más o menos un microlitro. Y la de 1000 microlitros es de 1000 microlitros más o menos 5 microlitros. ¿Qué me está dando aquí en estas especificaciones? ¿Qué representa 100? A ver, ¿qué representa 100? A ver, Jason Alveo. Alveo Jason. ¿Está en sala? ¿El valor verdadero? El valor verdadero. Eso representa es mío, el valor verdadero, porque estas son las especificaciones. Así que este es el teórico, ¿verdad? Yo antes dije tu nombre, Jason. Ok, muy bien. ¿Qué representa un microlitro en para esta? O 5 microlitros en este caso, en la de 1000, o 1 microlitro en la de 100. Fíjense que dice más o menos. Entonces un microlitro representa, tiene las mismas unidades que el promedio. Así que un microlitro representa la desviación estándar de la pipeta de 100. 5 microlitros es la desviación estándar de la pipeta de 1000. ¿Sí? Esta es la forma estandarizada de resumir los datos. En este caso son las especificaciones. Si yo voy a comprar pipetas, yo veo las especificaciones y las voy a probar, ¿verdad? Voy a probar si verdaderamente mis pipetas están dentro de esas especificaciones. Entonces yo tomo una muestra de 5 valores, o sea, 5 mediciones de volumen, ¿verdad? Para la de 100 y para la de 1000, ¿verdad? En el caso de las de 100, el promedio, que sería X barra, me sale igual a 100. Así que la exactitud en este caso sería igual a 100. Porque sería 1 menos 0 por 100. La exactitud sería de 100%. La desviación estándar, cuando yo lo calculo con mi calculadora, me sale en 1. Fíjate que aquí no puse ese, fue mi error. Puse DE, que es la desviación estándar, me sale 1.272. Ya de hecho me está diciendo, aquí las unidades son microlitros todas, excepto las dos últimas. Debí poner microlitros y microlitros para mantener la consistencia con ustedes. Ya aquí me dice las especificaciones que debe ser 100 más o menos 1. Sin embargo, lo que me sale aquí es 1,2, que es ligeramente mayor que 1.
Probablemente pase esa pequeña diferencia, ¿verdad? Si voy a ver el coeficiente de variación, entonces me daría estos valores. 0.5, 1.27 y 0.42 para la de 1000, ¿sí? Con 5 determinaciones. Acá, precisión, ¿verdad? En el caso de la de 100, la precisión que sería 100 menos el coeficiente de variación en forma porcentual, es decir, 100 menos 1,27 me salen 98,73. En el caso de la de 1000 me salen 99, un poquito mejor. Esta tiene una mayor precisión, la de 1000, que la de 100. Y eso es bastante usual porque menor volumen, más error, más probabilidad de error hay en la medición por la sensibilidad del instrumento. En cuanto a exactitud, la de 100, yo había dicho que me salía 100, pero aquí lo reporto como 99, 98, porque este promedio está redondeado, ¿sí? Y entonces cuando yo lo calculo con el promedio verdadero, esto es lo que me sale. Si yo puedo redondear este valor a 100, ¿sí? Y la respuesta estaría correcta. Igual la precisión puedo redondearla aquí a 99 para la de 100 y a 100 para la de 1000 en cuanto a precisión. En cuanto a exactitud, la de 1000 me da una exactitud de 99.66, que redondeado es 100% de exactitud. Todo está en porcentaje. Entonces ahí pueden ver que cómo calcular precisión y exactitud, porque yo la semana pasada lo que le mostré gráficamente era la diferencia entre precisión y exactitud, pero ahora lo podemos calcular. Y lo debemos calcular, particularmente esto se usa mucho en farmacia cuando vamos a calibrar un equipo, calibrar un instrumento, porque miramos las especificaciones del fabricante y queremos verificar si lo que se me está vendiendo cumple con sus especificaciones. Así que dos cosas tienen que sacar de esta diapositiva. Uno, cómo se resumen los datos, la presentación de los datos. Fíjense las unidades, porque si aquí me hubiera puesto 1 microlitro más o menos, 100 microlitros más o menos 1 microlitro al cuadrado, entonces lo que me está dando es la varianza. ¿Sí? Pero normalmente no se usa la varianza. Pero también me podía decir que era de 100 microlitros, más o menos 1%. Entonces me estaría dando el coeficiente de variación. ¿Sí? Aquí en este caso, si lo expreso en porcentaje, sería 1000 microlitros más o menos 0.5%. Porque tener un mayor volumen debe presentar una menor variabilidad. ¿Alguien quiere decir algo? Wilmer. Dígame, Wilmer. No lo oigo. No, profesora, se me activó el micrófono. Oh, ya, pero no tienes ninguna pregunta entonces. No, profesora. Ok, bueno, vamos a terminarlo hasta acá. La próxima clase, diapositiva 16, son 39 diapositivas. Pero ¿tienen alguna pregunta? Podemos dar algo un poquito más. Porque son las 10 y 18. Usted dijo en la tabla que si está microlitro más o menos, microlitro al cuadrado, ¿qué se hace entonces cuando me está dando? Bueno, si te da microlitros al cuadrado, tienes que sacar la raíz cuadrada de eso para obtener la desviación estándar. Porque para calcular el coeficiente de variación necesitas la desviación estándar, no la varianza. ¿Sí?
fíjate que coeficiente de variación es desviación estándar entre esto. Pero si por casualidad un fabricante le dice que esto es 100 microlitros más o menos un microlitro al cuadrado, entonces lo que le está dando es la varianza, no la desviación estándar. Para calcular la precisión necesitas el coeficiente de variación, entonces tienes que sacar la raíz cuadrada de ese valor que te di. ¿De ese valor de arriba o de todos los datos de la tabla? No, nada más del más o menos. Lo único que te está variando es este, porque este es tu promedio mío, como dijo este chico Jason. 100 es tu promedio verdadero, es tu mu, ¿ok? Más o menos la desviación estándar. Entonces, lo único que tendrías que modificar estos son tus valores experimentales, los volúmenes medidos, ¿verdad? En microlitros, todos estos valores están expresados en microlitros. ¿Sí? Sí, profe. Así que para calcular entonces la desviación estándar tendrías que sacar la raíz cuadrada si te lo dio en unidades, cuadrado de unidades. ¿Sí? Pero no te lo dio así como debe ser. Si tiene las mismas unidades que el valor promedio, que mu, es que te está dando la desviación estándar. Pero algunos también lo pueden expresar en porcentaje. Podría ser 100 microlitros más o menos 1%. Entonces te está dando el coeficiente de variación. ¿Sí? Si aquí te da expresado en coeficiente de variación sería 5 entre 1000 por 100, me daría un coeficiente de variación de 0.5%. Así que te lo especificaría así. Y de hecho, algunos fabricantes de micropipetas en particular expresan el promedio verdadero más o menos el coeficiente de variación. Para que comparar que aquí la variabilidad es de 0.5%, mientras que aquí es de 1%. Él mismo está reconociendo que la variabilidad en un volumen más pequeño es mayor que la variabilidad de un volumen más grande. Y eso es normal, eso es lo usual. ¿Sí? Así Gracias. que, ¿quién me preguntó? Mabel, profe. Mabel, ok, Mabel. La pregunta es muy buena, Mabel. Mabel, y has participado bastante bien en la clase. 3 participaciones te tengo hasta ahora, pero tengo gente que no ha participado nada. Por ejemplo, Paola Flores. ¿Dónde está Paola? Nicolás Grusis, Oscar López. Tienen que participar. A ver, este chico al final no entendí, Ramses Bello, ¿se retiró o no se retiró? Acuérdense de firmar la asistencia. Quiero ver los que no aparecen hoy. Voy a asumir que se retiraron. Hay 33. Bueno, algunos se fueron. Pero, Profe, dígame. yo tengo una consulta. Es que a mí todavía no me ha llegado la calificación de la primera tarea, entonces no sé si Yo no te la podría mandé. verificar eso. Yo no te la mandé, Ana. Ay, No, Dios. no me ha Ay, llegado. que la vi ayer anoche muy tarde. Ok, lo que pasa es que ustedes tienen que tener cuidado cuando ponen su correo, porque se equivocan en el correo. Déjame buscar tu caso. Se equivocan en el correo, Ana, y al equivocarse en el correo, yo vi el tuyo. Sé que no lo contesté porque era muy tarde. Es Ana Solís, ¿verdad?
Sí, profe. Bueno, yo lo voy a revisar y... es que hay uno que no pude mandar. El de Nayeli sí lo pude mandar, pero uno no lo pude mandar por otra cosa. Déjame revisarlo. Te quedas en el salón si te puedes quedar ahora que termine la clase porque no lo encuentro en mi correo. Sí, profe. El de Nayeli sí lo pude, se lo pude enviar, pero Ana Solís. ¿Tú tienes algún otro nombre en medio? No. Te quedas en clase, pues, para que te lo pueda mandar. Porque ya yo no te puedo mandar el examen. No vas a saber dónde fallaste. Lo único que te puedo mandar es cuántos sacaste. Y decirte por qué no te salió. No lo veo. No lo veo ahora. Se perdió. Delivery status para ver. Solís Ana, sí. No se ha completado la entrega de Solís Ana. Porque Solís Ana 969. Pusiste @gmail. Y ahí fue por eso que no te... Déjame ver si está aquí. Okay. Sí, lo debí escribir mal. Ok, yo te la voy a mandar porque te la puedo mandar ahora sí. Reenviar para que veas tus notas. Ana. Ana Giselle, no te tengo. Dame tu correo. Los demás pueden ir saliendo que ya la clase terminó. Ana, Solís Ana. Ana Solís. Solís Ana. No es Ana, es Solís Ana. Ajá. Ajá. Ya te encontré. Solís Ana 969. Ya te lo estoy mandando ahí para que puedas ver tu nota. Ya te lo acabo de mandar. ¿Alguien más? Profesora, usted dijo que iba como a discutir la tarea. Es que yo tenía unas dudas. Ay, Sí, sí. profe, yo también. Perdón. Voy a poner la tarea. Profe, una consulta. En el formulario cuando hicimos la tarea y todo, cuando usted nos entregó la nota, en mi caso, no sé si a algún otro compañero le pasa, yo no puedo, o sea, ver cuáles fueron las fallas mías en la tarea. No sé si a algún otro compañero le Yo tengo pasa. que revisar cómo la envié porque Yo tampoco, normal- profesora. Solamente no me puedo- sale el valor. Ok. A mí A ver. solamente me sale la nota, pero no sale así cuál estuvo buena o cuál era la incorrecta. Ya. Ok. Vamos a volverlo a enviar entonces. Pero el de Ana y el de Nayeli no les va a llegar porque yo no puedo cambiar yo no puedo cambiar su correo. Sí, profe, no me ha llegado todavía. No, pero nada más te va a llegar la nota, no te va a llegar esto que me están pidiendo estas chicas. A ver, en general, una respuesta, cuestionario, preguntas. El encuestado puede ver las preguntas respondidas de manera incorrecta, la respuesta correcta y la puntuación. Sí, no había marcado eso, así que voy a volver a enviarlos a todos. Publicar publicaciones, enviar a los correos electrónicos, pero ahí ya yo no puedo cambiar el correo. Okay. Profe, y ahora sí me llegó la nota, gracias. Pero no vas a poder ver las correctas y las incorrectas, ¿ok?
Ahora veamos en la respuesta. Como yo les decía, mira, el valor medio que me sale en el resumen dice que es de 5 de 7. Ese valor es la mediana, es la que está en el punto medio. El rango es de 1 a 7. Esta es la mediana, el valor medio. Normal es el promedio. El promedio fue de 4.99, ¿verdad? Y eso es lo que les da. Fíjense, ¿qué tipo de datos, qué tipo de variables son sus resultados? Es una variable cuantitativa, cualitativa. Si es cuantitativa, es discreta o es continua. Si es cualitativa, si es nominal o es ordinaria. ¿Qué tipo de variable son los puntos que ustedes obtuvieron? ¿Ah? Ya, el que me contesta esta le doy puntos adicionales. ¿Qué tipo de variables son? Wu. Wu. Yo sé que él me lo puede contestar. ¿Es una variable cualitativa o cuantitativa? Primero. ¿Quién quiere contestarlo? Profe, cuantitativa. Es cuantitativa. Ahora, ¿es una variable discreta o es una variable continua? Diría que... Discreta. Es discreta. Porque están contando, o sea, a lo que ustedes le dieron es el conteo de los puntos que tienen. Eran 7 puntos y les contaron 5 puntos. Eso es continuo. Pero cuando se fijan en el promedio, fíjense que el promedio les da 4.99. Y es que cuando sacamos los descriptores de una variable, aunque sea discreta, el descriptor va a ser una variable continua. Y aquí sí, porque ahí ya lo estás calculando, es equivalente a lo estás midiendo, ¿sí? Si estuvieras midiéndole con un instrumento, en este caso tu instrumento de medición es tu calculadora. Cuando tú lo estás midiendo, el número, la variable cuantitativa es una variable continua. Pero si lo que estás es observando, contando, haciendo un conteo, tú vas a tener siempre números enteros. Tú no vas a tener medio punto, sino números enteros. Entonces, en el caso de este examen, ¿verdad? A menos que en la puntuación total yo tuviera una fracción o una decimal. Pero en el caso este, tu conteo es discreto. Profe, ahora, dígame. Me está entonces diciendo que entonces los números o las cantidades serían entonces discretas y lo que se refiere a talla, peso, temperatura, edad y nota sería entonces continua. Porque la estás midiendo. Tú mediste la talla con un instrumento de medición. Tú mediste la presión con un aparato. Tú mediste el peso con también un instrumento de medición. Esas son variables continuas. Todo lo que mediste con un instrumento de medición es una variable continua. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Si te pregunto, por eso aquí, a ver, el error más frecuente, la pregunta que solo tuvo 29 correctas de 79 es, en la producción de un lote de 100.000 tabletas, se analizaron por duplicado 20 para determinar el contenido de tableta en el lote. Aquí está. ¿Cuál es la respuesta correcta? El tamaño de la muestra es 20, porque se analizaron 20 de 100.000. La población es de 100.000, 20 tabletas. No, era de 100.000 el lote de producción. La muestra es de 10 tabletas. No, si aquí estoy diciendo que analizamos 20. Aunque lo hubiéramos analizado por
por duplicado. Entonces, si lo hice por duplicado, tengo 40 determinaciones, pero mi muestra es de 20. La muestra es de 40. No, ese es el número de datos, de valores que obtuve. Pero el tamaño de mi muestra, yo de esos 100,000 lotes solamente analicé 20. Así que mi muestra no es de 20 tabletas. Si hubiera puesto quizás 40 determinaciones, quizás. Eso es debatible. Pero lo que me interesa es que identifiquen el tamaño de la muestra que se extrae para ser analizado. Y esa muestra se puede analizar 5 o 10 veces cada muestra, cada unidad, perdón. Pero su muestra sigue siendo la que sacaron para evaluar el lote. O sea, profe, que cuando dice que se analizó por duplicado, es que esa muestra de 20 se analizó 2 veces. Exactamente. Pero Cada tableta de la muestra de 20 tabletas se analizó 2 veces. Pero en ese caso, profe, entonces, como se analizó por duplicado, entonces se tomaría la muestra original, que fueron 20 entonces. Exactamente, 20. Fueron 40 determinaciones, pero su muestra, en este caso estamos viendo, no estamos calculando ningún promedio ni nada, porque si me dice, pero entonces yo tengo 40 determinaciones, ¿y cómo saco el promedio? ¿Dividiendo entre 20 o dividiendo entre 40? Si esa es tu pregunta, entonces yo te digo, divide entre 40, porque tienes 40 determinaciones. Aquí está. La muestra no es de 40 tabletas, en esa muestra de 20 tabletas hiciste 40 determinaciones. Y para calcular el promedio divides entre 40. Recuerda que el promedio es la suma de todas las observaciones entre n. Eso quizás se les prestó a confusión, ese punto, porque muchos pusieron, sí, 43, 50, la mitad puso que 40. Sí, ahí estaba el error. Esa era la pregunta que tenía. ¿Cuál otra era de error? Acá vamos a ver todas, pues, vamos a verlas todas. En un estudio clínico se evaluó la eficacia de un medicamento en 50 pacientes. La población es de 50. No te lo está diciendo porque no te está delimitando tu grupo a 50. Fueron 50 pacientes que se evaluaron. Generalmente se evalúa una media, una muestra. Así que la muestra es de 50. La población sería todos los pacientes que requieren del medicamento. Esa sería la población. O todos los pacientes a los que se le administró el medicamento. ¿Sí? Como ahora que están sacando cuántas personas que caen en el hospital están vacunadas o no vacunadas. Tienes que conocer cuántas personas fueron vacunadas, ¿verdad? Y para poder hacer la comparación de ese total que fue vacunado, cuántas cayeron en cuidados intensivos. Esa es una forma de sacarlo. La otra forma es ver de todos los pacientes de cuidados intensivos, cuántos estaban vacunados. ¿Sí? De todo. Por eso es que la población tú la tienes que describir. ¿Cuál es tu población? Los pacientes que están en cuidados intensivos. Ese sería el caso para sacar. Pero tú no estás sacando una muestra, tú quieres saber cuántos pacientes que están vacunados, cuántos pacientes hay vacunados. De acuerdo con las últimas cifras, con una sola dosis ya vamos por los 3 millones, creo. Con 2 dosis estamos por arriba de 1 millón. ¿Sí? Entonces, para decir que estás vacunado. Esa es tu población vacunada. ¿Cuál es la población total de Panamá? Alrededor de entre 4 y 5 millones de habitantes. Como comenté la semana pasada en broma y en serio, pues realmente no se sabe con exactitud. Lo más que podemos decir que está entre 4 y 5.
Así que pues, la mayoría entendió eso, pero solo 42.26 vieron que la población era de 50. Y ya estos sí estaban un poco perdidos. Tipo de variable, indica el tipo de variable de que el número de pacientes que reciben X de un medicamento. Esa es la fila número 1. Es una variable, porque es el número, estás contando. El valor de hemoglobina. ¿Cómo determinas la hemoglobina? Lo mides. Entonces es una variable continua. Acá está. Parece que aquí no hubo problemas. ¿Ah? Discreta también, quizás un poco, porque el número de defectos, aquí estás contando. Por ejemplo, yo asumía que ya ustedes habían visto esto, ciertas operaciones que se ven en la oficina de farmacia o en las preparaciones farmacéuticas. Tú haces una preparación y entonces tú vas a evaluarla visualmente para observar defectos. Entonces los defectos los vas sacando. Por ejemplo, el volumen que hay en el frasco está por debajo, muy por debajo de la marca o muy por arriba de la marca. Ese es un defecto. Entonces sacas ese frasco de tu línea de producción. Entonces estos son números discretos. A ver, ¿cuál era el otro? Sexo. Es una variable cualitativa y es nominal porque no hay ningún orden. Es masculino o es femenino y el masculino no es de mayor peso que el femenino o viceversa. ¿Sí? Aquí en la calificación final que ustedes obtienen. Fíjense que se la puse así para que no me cometieran estos errores de acá. 61, 77% aceptó, es ordinal, porque la A ahí sí no es un número, es una cualidad, ¿verdad? Es un índice. Pero en este caso es una variable cualitativa, ¿verdad? Y es ordinal porque la A sí es mayor que la B y esta mayor que la C, entonces sí son ordinales. Ahí cuando veamos los percentiles vamos a usar creo que un ejemplo sobre eso. Ya, esos son. Ustedes tienen otra clase, se están... Profe, entonces el número de defectos sería discreta. Discreta, sí. A ver. Número de defectos discretos. ¿Ah? Ahí no se está usando un instrumento. No. Para medir el defecto no se está contando. Aquí puse el número de defectos, no la calidad de defecto ni la magnitud del defecto. Estoy viendo cuánto, ya sea que estuve en el ejemplo que les di, si estaba lleno a la marca o estaba por debajo de la marca o por arriba de la marca. Pero yo puedo examinar eso visualmente, pero ya sea que esté por arriba o por abajo, estoy contando los frascos defectuosos, ¿sí? Así que en este es un conteo. La de los pacientes también era discreta, ¿verdad? No, ese era continuo. El número de pacientes con un medicamento. Ah, ¿dónde está eso? La primera. En la primera de esta última. Número de pacientes que recibe también es discreto. Porque efectivamente el número, estoy contando los pacientes que recibieron tal medicamento. No, yo los valores, el resultado no puede ser 1,5 pacientes. O es 1 o es 2. ¿Sí? Así que son variables discretas. Estás contando. Listo, profesora. Gracias. Ve esto, vayan a la referencia que les di en la web. Ahí hay otros ejemplos que les puede servir.
que yo no los incluí en esto, pero ahí yo vi que hay otros ejemplos también muy ilustrativos. Yo no Les puedo puede entrar servir. a la biblioteca. ¿A qué biblioteca? ¿De la universidad? Ajá, usted puse el link y cuando entro pongo mi correo y no me sale que que el usuario no sirve, algo así. Porque tú tienes que estar, tú te tienes que registrar en el UP virtual. Si tú no estás registrada, no vas a poderlo ver. Yo creo que ese es el motivo. ¿Tú estás registrada? Y en UP virtual, yo tengo UP virtual. Ah, bueno, pero por el link no te sale. Ah, pues disculpen, no sabía. Yo pensé que le podía salir. ¿Por qué no? ¿Tengo que usar el correo institucional o el correo de Gmail? El institucional. Ah, bueno, voy a intentar con el institucional. Ya. Gracias, que tenga buen día. Dios la bendiga. Ahorita mismo la UP virtual está teniendo como dificultades, como que están teniendo problemas con al momento de entrar, porque anteriormente tenía una clase y tenía que conectarme a la UP virtual y está teniendo problemas. Igual con la secretaría virtual. Las páginas están teniendo problemas, sí. No, bueno, la semana pasada la estaban, no, en la semana del 16, la estaban arreglando, pero yo pensé que ya estaba arreglada. Ah, porque a nosotros los profesores nos dijeron por el tema de las notas y tal, que teníamos que introducirlo antes de esa fecha, pero eso fue la semana, el 17 de agosto. Se supone que estaba la página de la universidad un poco falluca, pero no sabía no sé de las otras aplicaciones. Ya todos entonces están viendo. Ya todos firmaron la lista. Son las 10:46 y ustedes no tienen clase. Son las 10:46. Ahorita yo estoy libre de mi parte, de mis otras compañeras. Profe, nada más era eso lo que teníamos duda, porque la verdad a mí me confunde un poquito eso lo que son las cualitativas y las cuantitativas, y entonces por eso yo creo que esa parte fue la que me fue un poquito mal, porque las otras sí las tuve bien. Ya, bueno, pero ahí todas las respuestas valían un punto, por eso es que ahí sale sobre 7. Así que todas las respuestas valían un punto, pero puedes mejorar en la próxima tarea, así que tampoco te preocupes. Lo bueno es saber en qué te equivocaste y poderlo corregir. Exacto, profe. Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. Igualmente para mis compañeras. Ok, bye. Chao, voy a cerrar.